Marcos, capítulo 12, los versículos 38 al 44. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos. Amado Padre Celestial, suplicamos tu misericordia, tu gracia sobre nosotros. Permítenos oír tu palabra, atesorarla y ponerla por práctica. Pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, estamos enseñando el libro de Marcos de manera expositiva para las personas que nos acompañan el día de hoy por primera vez. Y nos encontramos en la última parte del libro, donde se narran precisamente los eventos previos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En los pasajes anteriores hemos visto cómo el Señor ha respondido a preguntas capciosas de diferentes grupos entre los judíos que tenían el propósito de desacreditarlo delante del pueblo y hacerlo caer en alguna trampa para acusarlo delante de la nación. El día de hoy vamos a ver un diagnóstico del Señor sobre la práctica religiosa equivocada de los escribas, que es otro grupo entre los judíos. Desde la purificación del templo nosotros hemos visto que los escribas estuvieron presentes cuestionando al Señor en su autoridad, un asunto donde el interés económico, una idea superficial de la religión estaba ahí en juego, ¿no? El mercado de Anás, ¿no? Estaban cambiando monedas, cobrando un precio elevado sobre los animales ahí en el templo, rechazando los animales que traían, y esto era un negocio para ellos. Recordemos que en el contexto inmediato un escriba había sido enviado al Señor para tentarle, preguntándole sobre el mandamiento más grande de la ley. En Marcos 12, 29 al 31, eso ya lo vimos, leemos ahí la respuesta del Señor. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba aprobó la respuesta del Señor, y es notable que ese hombre llegó a un entendimiento más profundo que los demás escribas, y nadie más ahí se atrevió a seguir preguntando al Señor. Después de ese momento, el Señor es quien toma la iniciativa de preguntar. El Señor se enfoca en el grupo de los escribas y empieza tratando un tema doctrinal, y era el tema de la divinidad del Mesías. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado. Para muchos de ellos, el Mesías no era el mismo Dios, era solo un descendiente de David, con un reino político, con un reino militar. Y el Señor explica que el Mesías es mucho más que descendiente de David. Es el descendiente de David, pero es mucho más. Él fue engendrado por el Espíritu Santo y es Señor del mismo David y Señor sobre todas las cosas, o sea, es Dios. Y esto era muy importante para la salvación. Solo un Mesías completamente hombre y completamente Dios podía darnos salvación. Ahora en nuestro pasaje el Señor pasa de la parte doctrinal a los errores prácticos egocéntricos de los escribas. O sea, en la práctica
lo que ellos hacían conforme a la doctrina errada que tenían. Y esto es, hermanos, el orgullo religioso. Recordemos que los escribas aparecen durante el cautiverio babilónico. Ellos estaban encargados del copiado del Antiguo Testamento, ellos tienen la misión de preservarlo para las futuras generaciones, pero también ellos eran quienes se ocupaban en el estudio, la interpretación de las Escrituras. Ellos elaboraron, por así decirlo, el culto de la sinagoga, y algunos de ellos participaban en el gobierno de Israel, en el Sanedrín. Eran considerados hombres muy sabios, se les llamaba doctores de la ley, y algunos de ellos llegaban a ser llamados rabíes o rabinos. Sin embargo, como el Señor lo presenta aquí, los escribas no solo tenían errores en su doctrina, sino que además su vida práctica se caracterizaba por el orgullo, el egoísmo, la avaricia y la hipocresía. Ahora el Señor los denuncia aquí públicamente, y el Señor les dice a sus seguidores que se guarden de esas personas. La razón es, lo dice aquí el Señor, porque gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Aquí hay una lista de cosas que hacen estas personas con el propósito de ser aprobados por los hombres, pero también para encubrir sus injusticias. En Mateo 23, que es un texto paralelo aquí, se habla más ampliamente de todo lo que hacían estas personas, y también se incluye a los fariseos, un partido donde una gran mayoría eran escribas. Y el Señor advierte al pueblo, y esta es una advertencia también para nosotros de lo que no se debería buscar ni permitir en la fe. Eso quiere decir que en la iglesia del Señor vamos a encontrar esos mismos perfiles. Personas aparentemente religiosas, piadosas, que están interesadas en sobresalir, en ser vistos, y que se aprovechan de otros. Eso lo vamos a encontrar en la iglesia. Debemos tener cuidado de esas personas. La religiosidad no es un problema pequeño, hermanos. Un poco de levadura leuda toda la masa. A veces llegan a nuestras congregaciones personas así, y como decíamos esta mañana, esos escribas tienen descendientes hoy en día. Personas muy espirituales, muy piadosas, elevadas, y de acuerdo a esa perfección equivocada, pues terminan atacando a los hermanos, se vuelven fríos, enjuiciadores, insatisfechos. Para ellos solo ellos son suficientes, solo ellos son importantes, se ponen por encima de otros y reclaman lugares de honra y de poder, pero su devoción es solamente externa, es solamente apariencia. Son hipócritas realmente, son malvados, y su servicio es completamente inútil. Este tipo de personas entorpecen la obra de Dios, no dejen que la obra de Dios avance. Incluso en Mateo el Señor denunció que su esfuerzo aquí por hacer prosélitos o convertidos era inútil, porque cuando hacían un prosélito y hacían todo el esfuerzo recorriendo todo lugar para poder hacer un prosélito, lo hacían 2 veces más hijo del infierno, o sea, más perdido de lo que estaba. Entonces el Señor manda al pueblo a que tengan cuidado de esas personas, y lo primero que dice el Señor aquí es que usaban largas ropas. La idea es que se paseaban vestidos como reyes y sacerdotes, o sea, exhibiendo su vestido religioso, no solo para oficiar, sino para deslumbrar. Esa era la idea. Los judíos piadosos llevaban flecos o borlas cosidos en las 4 puntas del manto en señal de devoción. Eso lo sabemos, por pasajes como Números 15, 38 o Deuteronomio 22, 12. Sabemos esto y lo pueden ver ustedes en sus casas. Todo eso tenía como propósito recordarles que pertenecían al pueblo de Dios. En Mateo 23:5, que es un pasaje paralelo, como les decía, vamos a estar ahí mirando, vemos que extendían, además de tenerlas, las extendían los flecos de los mantos para llamar la atención. Ese era el propósito, llamar la atención. Esto no quiere decir hoy día que los ministros no puedan usar algún atuendo formal, y toca pues decir, hacer aquí el ajuste que les identifique o que muestre su llamado, sino que aquí se entiende que es la idea de hacer ver esa devoción
usar el atuendo de servicio y aún extenderlo para mostrar más santidad, más servicio, más diligencia del Señor. También el Señor dice que aman las salutaciones en las plazas, ¿no? No solo les gustaba ser saludados. Lo que vemos aquí es un reconocimiento público como demostración de respeto y reconocimiento. El pasaje en Mateo 23:7 dice: y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Entonces ellos querían que los llamaran por el título, ¿no? Esto también no quiere decir que no se pueda dar honor hoy en día y respeto a algunas personas. La misma palabra habla de esto, ¿no? Sobre todo los que están sirviendo en la palabra de Dios son dignos de doble honor por su oficio, por la dignidad de su oficio. Pero aquí tiene que ver con el corazón, con la vanagloria, el deseo de reconocimiento, el deseo de exaltación como un ídolo, la autoadoración. Ellos amaban la honra de los hombres y en eso ellos servían a sí mismos y a los hombres, no a Dios. Recordamos aquí las palabras de Pablo a los Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y siguiendo el texto, también les gustaban los primeros lugares en la sinagoga y en los banquetes. En la sinagoga a los escribas les gustaba ubicarse en los primeros lugares de la plataforma. Esos eran lugares adelante, mirando a la congregación, donde estaba el que dirigía la oración o el que leía las escrituras. Ser invitado a uno de esos lugares de por sí era algo de privilegio, de honra, de honor. En los banquetes igualmente les gustaba estar en esos lugares. El primer lugar estaba a mano derecha del anfitrión, el segundo a su izquierda, y por el lugar que se ocupaba uno podía describir lo honorable que era cierta persona, ¿no? Uno iba al banquete y miraba dónde estaba ubicada la persona y podía saber que esa persona es muy honorable. Ahora, de nuevo, eso no quiere decir que sea malo ser puestos en lugares de privilegio o que nadie pueda estar enfrente, por ejemplo en el culto o en la liturgia, dirigiendo. En la sinagoga había también un gobierno, tenían 3 oficiales, había un principal, había un ministro que velaba por el orden del culto, en las lecturas, las demás partes del culto participaban, se ubicaban adelante, eso no está mal. De nuevo el punto aquí es que ellos deseaban idolátricamente esos lugares para exhibición. Y lo mismo en los banquetes. El Señor enseñó de esto. En Lucas 14:10 al 11 dice lo siguiente: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ellos no debían buscar por sí mismos esos lugares. Todo parece que ellos se autoasignaban lugares privilegiados. Y también el Señor habla del pecado aquí de la extorsión, que me parece que es algo mucho más grave. Extorsión a los más vulnerables mezclado con devoción. Y aquí se habla de las viudas. El Señor dice que de ellos que devoran las casas de las viudas y hacen largas oraciones por pretexto. No sabemos exactamente cómo ellos hacían esto, pero tal vez puede ser similar a lo que dice Isaías 10 del 1 al 2. Vaya conmigo ese pasaje de Isaías capítulo 10, los versículos 1 al 2. Ahí se habla precisamente de establecer leyes injustas para desfavorecer a los más vulnerables. Isaías 10 del 1 al 2 dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Entonces podemos inferir que esas personas tal vez eran intermediarios para legalizar los trámites de las herencias de estas viudas, y les cobraban más de lo que se debía, pero además de eso las extorsionaban y se apropiaban finalmente de parte de sus bienes. Asumían la administración de esos bienes, porque esas mujeres estaban solas, y ellos se presentaban como los candidatos ideales, pues eran las personas que más conocían, las personas más religiosas, aparentemente más santas y espirituales,
pero realmente eso era apariencia, era algo superficial. Algunas de esas viudas tenían muchos recursos. Sabemos de ese tiempo que habían viudas muy adineradas, pues ellos se robaban todo eso y proveer leyes injustas o manipulación religiosa para aprovecharse de los más desvalidos es un pecado muy grave delante del Señor. Y lo que vemos es que ellos les quitaban todo. Josefo, un historiador, historiador judío que era fariseo, dice de algunos tiempos en la historia judía que los fariseos, estoy leyendo la cita, se valoraban altamente por su habilidad extraordinaria en lo referente a la ley de sus antepasados y hacían creer a la gente que ellos eran especialmente apreciados por Dios y que engatusaban a ciertas mujeres en sus maquinaciones y conjuras. O sea, se aprovechaban de su preeminencia, de su astucia para engañar a esas personas y sacaban ganancias no lícitas de los más vulnerables. Aquí es claro que se hace referencia a artimañas, engaños para robar a esas personas, para extorsionar a esas personas. Y bueno, acá también tenemos que hacer la salvedad. Esto no tiene que ver con el sustento lícito de quienes servían al Señor en el templo, por ejemplo, en ese tiempo, o los obreros cristianos que sirven al Señor y que reciben sustento por la predicación del Evangelio. Esas personas engañaban, mentían, robaban a las viudas, a los más vulnerables, pero además para exhibirse y encubrir su maldad hacían largas oraciones, por pretexto. Entre los judíos la oración era algo que continuamente podían y debían hacer. Para el tiempo del Señor se podía orar en cualquier momento, era una práctica pública, era una práctica también privada, pero había unos momentos especiales para la oración en el templo. Esas oraciones se hacían temprano en la mañana, a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y a la puesta del sol. En Mateo 6 vemos que los hipócritas oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Entonces no esperaban a llegar al templo a las horas señaladas, porque ellos tenían que ir orando por las calles para que los vieran. Y aquí Marcos dice que las oraciones eran largas. No es que sea malo, y hacemos la salvedad también, dedicarse a la oración. Usted puede hacer una oración larga, puede pasar tiempo con el Señor, pero eso tenía otras intenciones. Porque sabemos que el Señor nos manda a orar sin cesar, pero el problema era lo que había en el corazón de estos hombres y la exhibición que hacían para que los vieran. Ellos buscaban claramente exhibirse y encubrir, o sea, con esa exhibición tapaban lo que estaban haciendo mal, las cosas perversas que hacían con los más vulnerables, y lo hacían como pretexto para aparentar esa piedad y para mostrarse como justos. Se autojustificaban, se autoindultaban con esas oraciones porque la religiosidad les daba esa falsa seguridad. Y hoy en día, hermanos, podemos ver ese mismo escenario en los promotores de la llamada teología de la prosperidad, personas que bajo el nombre de la religión se aprovechan de los humildes, los despojan de sus bienes, los escurren, por así decirlo. Ellos son devoradores de esas personas y hacen todo esto con mentiras, con palabras infladas. Anoche, compartiendo con un hermano, nos contaba cómo en ese escenario donde él estuvo se aprovechaban de ellos y era mano de obra barata, ¿no? Los usaban para poder recaudar dinero en los grupos, incluso entre semana, y los explotaban de una manera terrible. Ni siquiera les daban para el transporte para poder movilizarse esos grupos, los estaban enseñando. O sea, una falta de amor, de comprensión, que no tiene límites. Y todo esto con mentiras, ¿no? Con palabras infladas. Esto es lo que denuncia el apóstol Pedro también en 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Quieren explotar a los creyentes. Seducen a los incautos con enseñanzas y palabras muy bien planeadas para sacar dinero de esas personas y hacer ver el dar dinero como el fundamento del evangelio. Tienen por costumbre la avaricia, el deseo codicioso del dinero o las cosas de otra persona, y una codicia cada vez que crece más. Pablo dice a los colosenses que la avaricia es idolatría, en Colosenses 3:5. Idolatría. Y hermanos, la codicia es algo insaciable. En Eclesiastés 5:10 leemos: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, en resumen, aquí se condena su actitud de querer ser vistos y reconocidos como espirituales.
ser engrandecidos y honrados como importantes en la sociedad por encima de los demás, y encubrir con esto su maldad. Eso es orgullo y altivez. Hermanos, en la iglesia no se debe servir por preeminencia o por posición, sino porque es un privilegio de gracia. El Señor enseñó que el más grande es el que más sirve. Usar el poder religioso o el poder civil para aprovecharse de los más vulnerables y los desamparados, o para apropiarse ilícitamente de los recursos de alguien, es un terrible pecado. Lo vuelvo a decir porque es un terrible pecado que debemos nosotros identificar. El Señor, hermanos, es protector de los vulnerables. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se puede ver un cuidado especial de Dios para las viudas. Había un sustento para ellos de las ofrendas, Deuteronomio 26:12. Tenían derecho a recoger en los campos después de la siega, Deuteronomio 24:17. El Señor da a conocer como quien hace justicia a la viuda y quien la sostiene. Es lo que dice Deuteronomio 10:17 al 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y en el Salmo 146:9, que ustedes pueden tomar nota de ese texto, dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Y no solamente esto, hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que en Hechos 6, del 1 al 3, ante una necesidad por atender a las viudas, escogen a 7 hombres, ¿no?, para atender esa necesidad. Más adelante, en 1 Timoteo 5, del 3 al 16, el apóstol Pablo da instrucciones precisas para atender a esa necesidad y da unas reglas, porque esa ayuda y misericordia aplicada solo para las viudas en ciertas circunstancias, unas características tenían que tener. Y en eso vemos que Israel pues había abandonado los mandamientos de Dios. Esa es la conclusión. Ellos se olvidaron de todo lo que decía la palabra. Además, aquí debemos recordar que unos momentos atrás el Señor había recordado a los escribas y fariseos el segundo mandamiento importante en la ley. ¿Cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos estaban haciendo todo lo contrario. Entonces, esta es una advertencia a todos los que están en la iglesia o en la fe, sean ministros, miembros, para no aprovecharse de los recursos de las personas, para que ningún creyente esté en la iglesia por lo que pueda sacar, sino por lo que pueda aportar y servir al reino de Cristo. Y peor aún, encubrir la impiedad con devoción religiosa. Eso es hipocresía, hermanos, eso es mentira. El apóstol Pedro en su segunda carta también advirtió, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esta es una realidad en todos los tiempos. El llamado de la iglesia es para estar atentos, para no tolerar ese tipo de cosas, como Pablo también lo dijo a los corintios, que lo estaban en cierta manera tolerando, 2 Corintios 11:19-20, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuervos, pues toleráis si alguno pues, os esclaviza, si alguno os devora, note la palabra aquí devorar, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y la consecuencia aquí que dice el Señor es que estas personas recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Estas personas reciben esto porque, conociendo la verdad y el derecho, lo usaron maliciosamente para su beneficio. Han sido orgullosos, mentirosos, hipócritas, codiciosos. Y aquí vemos que hay grados de condenación. Estas personas recibirán un castigo mayor que el resto de los condenados. Hermanos, todo esto es una advertencia para nosotros. Es un llamado a guardarnos de ese tipo de personas, porque ellos son reos de juicio y serán condenados con un juicio más severo. Y el llamado del Señor a este tipo de actitud lo podemos ver en el texto paralelo en Mateo 23. Inicialmente el Señor llama a no presumir de esos títulos de rabí, maestro, sino darle toda la gloria a Cristo. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 23, los versículos 8, 9 y 10. Y en los versículos 11 al 12 el Señor dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, los escribas debían usar su sabiduría, sus capacidades para servir a todos, no para exhibirse, no para darse honor. Ellos debían humillarse, trabajar con sus manos para atender y soportar las necesidades de las viudas y de los huérfanos, y no trabajar y usar la astucia para engañar, para estafar, para enriquecerse bajo el manto de la religión. Qué triste. Hermanos, no está mal ser reconocidos si ese reconocimiento viene de un trabajo humilde, de un trabajo abnegado, de un servicio sacrificial que antepone a otros antes que nuestra gloria. Y nosotros podemos reconocer el trabajo de muchos de nuestros hermanos, como Pablo también decía de muchos que eran colaboradores suyos. Pero también escuchamos aquí las palabras del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en esto estamos haciendo ¿qué? Estamos imitando a Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, quien tomó la toalla, el lebrillo, lavó los pies de los discípulos. Él vino a servirnos, hermanos, y es el mayor ejemplo que podemos tener de una entrega completa, sin interés. Y, hermanos, a continuación el Señor presenta un ejemplo de esa verdadera piedad, donde encontramos varios contrastes: piedad interna versus piedad superficial, humildad y humillación en lugar de orgullo y protagonismo, sinceridad y no mentira, generosidad en lugar de avaricia. Eso está en los versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Entonces el Señor aquí está en el templo. En el templo había diferentes atrios. Este es posiblemente el atrio de las mujeres. En el templo había un conjunto de 13 arcas para las ofrendas. Y el Señor estaba sentado delante del arca de la ofrenda, tal vez a la entrada del atrio, en las cercanías de la puerta de la hermosa, y estaba mirando cómo el pueblo estaba echando el dinero en las urnas. Entonces habían 13 urnas, y esas urnas tenían forma de trompeta, y el Señor miraba cómo ellos ponían las ofrendas ahí. El punto es que los ricos, en relación a los demás, estaban echando mucho dinero, muchas monedas. Y es claro que aquí no se condena el dar mucho o dar proporcional a lo que se tiene. El Señor nos llama a hacerlo, ¿no? Siempre hacemos la salvedad en estos puntos. El diezmo es una medida, por ejemplo, dada por el Señor para dar en relación y proporción a lo que se tiene, ¿no? Así, tanto el rico como el pobre están dando lo mismo. El problema aquí es que estos ricos echaban de lo que les sobraba, echaban sin sacrificio, de manera casi mecánica y ligera. Seguramente algunos ni siquiera eran proporcionales a lo que tenían y menos generosos. Solo buscaban jactarse. Y este ejercicio se volvió una práctica simple y religiosa. Ellos daban sin que les costara. Ese es el punto. Y es importante saber que la manera en que damos muestra o revela lo que o está en conexión con lo que hay en el corazón. En el original vemos que se habla de monedas de cobre y que los ricos echaban muchas de esas monedas. Entonces imagínense ustedes al rico llevando monedas en cantidad para arrojarlas ahí en ese lugar, y el escándalo que hacía eso, ¿no? Lo llamativo, escandaloso, todos se enteraban porque eran unas cantidades enormes. Y dice aquí la palabra en el versículo 42: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y el Señor alaba a esta mujer viuda que dio más que todos. La palabra pobre en el griego implica una pobreza absoluta. Incluso la traducción es mendigo o pordiosero. Esa mujer estaba en una condición de vulnerabilidad absoluta. Tal vez esta mujer fue una de las víctimas de los escribas ladrones, ¿no? Que saqueaban esas casas de las viudas. Según el original, esta viuda echó 2 leptones, que significa un cuarto de un asarión. Un asarión valía 1/16 de un denario, y el denario era el salario de un día de trabajo para un obrero. Entonces esta mujer dio las monedas de más bajo valor
monedas de cobre muy delgadas, muy livianas, las monedas de más bajo valor en el Imperio Romano. El contraste aquí con los ricos era muy grande. Sus monedas abundantes hacían el gran escándalo, pero las moneditas de esta mujer apenas sonaban, pasaban desapercibidas. Entonces el Señor llama a sus discípulos para que vengan a ver esto. Llama a sus discípulos. Él está sentado al frente del arca y les instruye y resalta el gran contraste entre las ofrendas de los ricos y la ofrenda de esta viuda pobre. Y la pregunta ahí es: ¿quién dio más? La ofrenda de la viuda era más grande que la de todos los que han echado en el arca, más grande. Y a diferencia de los ricos, ella dio de su pobreza. Ella echó todo lo que tenía y eso era su sustento. Ella hizo como los de Macedonia, que dieron de su necesidad, de su pobreza. A ella no le sobraba ese dinero, era su sustento. Y cualquiera pensaría que ella pudo echar una de las monedas y la otra dejarla para ella, para su sustento. Pero ella echó todo. Ella fue más allá del cumplimiento legal, ella dio mucho más del diezmo, dio todo. Pero ¿cómo dio esta ofrenda? Porque ese cómo es importante y lo resalta el Señor ahí. Ella dio con libertad, sin interés o pidiendo para dar. Por lo menos el texto no dice algo condicionado como dio ella. Y lo que vemos aquí es que dio generosamente, con sacrificio, confiando en Dios para su futuro. O sea, dio con fe. Ella hizo esto voluntariamente. No es que el Señor mande a todos los ricos a despojarse de sus bienes, y quiero aclarar esto. Aunque, bueno, sí lo hizo en una oportunidad con el joven rico, pero esta enseñanza es también un desafío, y podemos verlo como un desafío también a los ricos para examinar si tienen los ojos puestos en el Señor o en su dinero, o si son ricos en buenas obras. Para todos el llamado es dar sacrificialmente y con fe, porque todo lo hemos recibido. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de generosidad, de fe, que lleva a todos nosotros a mirar qué hay en el corazón, qué es lo que gobierna el corazón y quién es el Señor para nosotros. Eso es lo importante, hermanos. El pasaje no dice que la ofrenda de los ricos también fue rechazada o algo así, o que estuviera mal ser rico, sino que ¿quién dio más? ¿Quién ejerció más fe, más sacrificio, más dependencia? Y en todo esto, ¿qué importancia o lugar tenía el Señor en sus corazones? ¿Quién dio algo realmente sacrificial, significativo? ¿Quién se involucró a sí mismo para dar y no solo dio mecánicamente? Ella da sin justificarse porque es pobre, o porque no tiene, o porque es víctima en esta sociedad. Ella con esto está mostrando su dependencia absoluta, entregó todo lo que tenía Dios y creyó que Él tenía cuidado de los suyos. Entonces ella conoce las promesas del Señor, ella descansa en su cuidado, como dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Hermanos, la realidad es que siempre somos ricos en relación a otros, ¿no? Y no está mal, también, para quienes son ricos, ser ricos. Abraham era rico, muchos otros en la Biblia eran ricos, otros eran pobres. Y tanto el rico como el pobre pueden ser tentados por la abundancia como por la necesidad. Miren lo que dice Proverbios 10:15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. No está mal ser generosos, aunque esos hombres seguramente no están siendo proporcionales a lo que tenían, por eso daban sin sacrificio. No les costaba. Adoraban a Dios con lo que les sobraba, y el pasaje lo dice. Lo que no costaba para ellos, no costaba dolor. El punto es si en nuestra abundancia o necesidad nos damos completamente. Si damos con fe y dependencia de Dios en lo porvenir, porque así tengamos mucho o poco, siempre dependemos del Señor, porque realmente todo, incluyéndonos a nosotros, le pertenece a Dios. Todo, hermanos. Este pasaje ataca la avaricia y el abuso de los escribas, pero también de cualquier persona que haga lo mismo. Siempre tenemos como la noción de ponernos del lado del bueno, ¿no? Y decir yo
Yo no estoy en el lugar del que está haciendo mal aquí en esta historia, pero hermanos, examinémonos. Hay un contraste muy grande aquí y debemos mirar de qué lado estamos. ¿Quién eres tú en esta historia? Aquí se ve la arrogancia versus la humildad, la avaricia versus la generosidad, la opulencia y el reconocimiento de los hombres y el reconocimiento y la aprobación de Dios, la adoración religiosa superficial y la adoración sacrificial y sincera. El Señor muestra aquí que una persona vulnerable, extorsionada por estos escribas, estaba elevando una adoración, una piedad y una generosidad mucho mayor que los escribas y fariseos. Si la viuda pobre dio de su pobreza, ¿cómo no haremos nosotros de nuestra abundancia? Y hermanos, eso incluye nuestras vidas, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestra ayuda. Toda nuestra vida es un escenario de adoración, no solamente lo económico. Y podemos estar en la iglesia sirviendo y actuando de la misma manera que estos escribas. Podemos caer en eso. Y lo que se condena aquí es la actitud orgullosa, jactanciosa, hipócrita para adorar y para servir a Dios. Pensemos si en cuanto a nuestra vida damos lo que nos sobra o estamos entregados por completo al Señor. Pensemos en eso, hermanos. Preguntémonos si en nuestra vida cristiana práctica, que es una vida de oración, no hay sacrificio, no hay fe, no hay generosidad. Cada vez que venimos aquí y en nuestra vida cristiana diaria, preguntémonos también qué retenemos de nuestra vida, que no queremos soltar, qué vemos como un ídolo y lo estamos ahí consintiendo. Nuestra honra, nuestra estabilidad, nuestro tiempo. Lo que vemos aquí es que el Señor se enfoca en los humildes de corazón, más que en la misma práctica religiosa, intensiva, visible. Él vino a los enfermos, no a los sanos. Los pecadores, los publicanos, las prostitutas y los más sencillos en esta sociedad estaban dando el fruto que los más académicos y religiosos no daban. Una persona puede ser muy cumplida, estricta, aplicada, pero estar lejos del reino de Dios. Los ricos son llamados a ser humildes de corazón, a ver a Cristo como lo más amado, lo más apreciado, y así poder adorar y dar generosamente sin ninguna pretensión y con toda sinceridad. El punto es que el Señor fue la mayor ofrenda. Él se dio completamente, Él lo dio todo para nuestra salvación. Esa debe ser la mayor motivación para nuestra devoción, para nuestro servicio. Y por último, aquí en el pasaje es interesante ver que el Señor conocía la situación de la mujer. Él sabía sus necesidades, su situación en la sociedad. Hermanos, el Señor está atento a nuestra condición. Él conoce nuestras luchas y nuestras debilidades. Y podemos confiar que Él nos guardará en todas las cosas. Cuando damos, estamos ejerciendo fe, aún dando nuestras vidas. Y también vemos que importa más lo que cuesta dar que la cantidad que se da. Pregúntese si en su adoración económica hay algo de eso. Si hay sacrificio, abnegación y confianza. O usted se ha acostumbrado a un cumplimiento legal. También pensemos si nos hemos justificado en nuestras necesidades o en nuestra condición. El ejemplo de generosidad aquí no son grandes riquezas, sino son dos pequeñas monedas. Dos monedas, por pequeñas, también pueden tentar. Pero todos podemos participar. Hermanos, pensemos cómo vivimos, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Estamos buscando más el reconocimiento del Señor o el de los hombres? ¿Estamos dispuestos a darnos enteramente al Señor? Preguntémonos si estamos dando a Dios las obras de todo nuestro ser, o nos hemos consagrado enteramente a Él. Hermanos, el Señor sea edificándonos, llevándonos a un entendimiento más profundo de nuestra identidad en Él. Que podamos mirar a Cristo y aprender de nuestro Señor que dio todo por nosotros. Y en ese milagro de amor nosotros respondemos a Él también en amor. El Señor les bendiga.